Bueno, por fin ya tengo el fresador. Ya lo tengo terminado. Como podéis ver, es un fresador sencillo, rápido de montar, instalar en el torno y muy polivalente por todas las opciones que tiene para poder trabajar con él. La diferencia principal de este fresador es que tiene una carrera vertical, que yo he visto muchos fresadores, pero como que tengan carrera vertical no los he visto. Y eso lo hace que sea muy polivalente, porque puedes hacer muchísimas cosas. Puedes hacer que si hexágonos, aparte de los chaveteros, que es lo clásico que se hace, puedes hacer cuadrados, puedes trabajar en agujeros interiores, cuadrados y muchísimas cosas más que se pueden hacer. Todos estos fresadores que me he estado fabricando desde que compré el torno, tal como el fresador de fresas de disco, el fresador de fresas frontales, ahora y la amortajadora, convierten al torno en un torno superdotado, porque pasamos de hacer solamente cosas redondas que podríamos hacer prácticamente en un torno, a poder hacer estriados, engranajes, chaveteros, muchísimas cosas podemos hacer. No os había dicho, va movido por el taladro, Puedo poner este taladro que es pequeñito o este más grande. Va mejor con este más grande, pero estéticamente, con el torno tan pequeño que tengo, le queda mejor este y también funciona bien. Os voy a enseñar unos cuantos trabajos que he estado haciendo estos días, porque yo he fresado bastante con este fresador. Me he hecho portaherramientas. Esto es un portaherramientas que me ha servido para hacer esta pieza que es de aluminio. Esto es para el portabicicletas de mi hijo, que esta pieza la tenía rota y era de plástico, y se la he podido hacer perfectamente con este portacuchillas que me he fabricado. Aquí tengo otro portaherramientas, pero este me lo he hecho para utilizarlo en el torno. Si un día tengo que planear algo, ya veis cómo va aquí la cuchilla. Los taladros estos los he hecho con el fresador, e incluso los he roscado con el fresador, con el macho, y al fresador le he puesto un punto para que guíe el macho y que saliera centrado. Aquí tengo un agujero cuadrado que lo he hecho para esta herramienta, que es de 20 por 20, ¿veis? Como entra, ¿ves? Entra pero bien. Y lo único, pues claro, salen redondas las esquinas, pues he tenido que redondear también las esquinas de aquí, del cuadrado de la herramienta. O bien habría que, con una fresita pequeña, quitarlas, las esquinas. Eso como se quiera, pero así sale, con este fresador, el agujero. Este eje lo he empleado de pista de pruebas. Pues mira, aquí he hecho dos planos y el agujero también incluido el avellanado. Aquí chavetero de 10 milímetros, este creo que es de 4 y este de 8 y este de 10. Aquí tengo un cuadrado y aquí un triángulo. Aquí un chavetero de 12 milímetros. ¿Ves cómo queda? Que no tengo chavetas yo para esto, pero queda súper ajustaditas y bien, Mira cómo se aguanta la herramienta, que es de 12 por 12. Va clavada. Aquí tengo un hexágono que si lo corto por aquí, como empezaba a cortar, ya tengo una tuerca con su arandela, y si no lo podría cilindrar y hacerle una rosca y sería un tornillo. Bueno, pues ahora vamos a proceder a instalarlo, que veáis cómo se instala y las opciones que tiene de instalación. Vamos para el torno y solo tengo que quitar es la herramienta que tengo puesta en el torno. La cuchilla esta la quito y ya pongo el fresador. Se coloca donde iría el portacuchillas. Ahí, pero primero tendré que sacar es la tuerca esta, que es lo que nos sujeta el fresador. Esto, una vez hemos quitado el portaherramientas, el cortacuchillas, pues lo dejamos bajar y va aquí en su sitio. Y ahora solo tengo que poner la tuerca esta que sujeta la torreta y apretarla para que el fresador me quede a escuadra con el torno, que no quede ni así ni así. Con esta cuchilla que es de 4 o 5 milímetros, la pongo aquí, la pongo que asiente bien ahí y aprieto, y eso ya hace que me quede completamente alineado con la bancada del torno. Y ahora ya la puedo quitar, que está apretado.
Y ya lo tenemos. ¿Lo ves la carrera que tiene vertical? Bueno, pues yo lo puedo ir subiendo, subiendo. Cuando llegue al 10, significará que lo tengo a la altura del punto. Ahí. Ahí ahora me queda a la altura del punto. Y si lo subo más para arriba, por ejemplo aquí, pues ya va quedando por encima del punto. Y si bajo del 10, queda por debajo del punto. Según interese. Ahora ya solo falta que colocar el taladro en su sitio. Y veis, esto de aquí, esta varilla sirve, tiene que encajar aquí, en este ojal que lleva aquí el taladro. Y simplemente así lo ajusto y ya lo tenemos instalado. Y ya está. Y ahí veis cómo queda, ahí totalmente suelto queda el taladro y ya podemos fresar, hacer lo que queramos. Ya lo tenemos en marcha. Si no necesitamos que esté la fresa a la altura del punto y queremos fresar en vertical, pues podemos subiendo aquí y así hasta el máximo, que tiene una carrera de 73 milímetros, desde el punto más bajo hasta el punto más alto. De esta forma es como hice yo, es el agujero cuadrado, moviéndolo en vertical y con el carro transversal también moviéndolo. Y así se puede hacer un agujero cuadrado. ¿Que necesitamos poner aquí el portabrocas? Pues muy fácilmente se cambia. Quito el taladro, aflojo este prisionero y ya tengo la pinza fuera. Y ahora pongo el portabrocas. Si os habéis fijado, esto le he hecho dos posiciones. Esta, que sería normal, y esta otra más retrasada. Esto es, por ejemplo, cuando está en este lado, si tengo que poner una pieza que tiene muchísimo diámetro, pues me va muy bien que esté más atrás, si el carro transversal está a tope. Una vez puesto aquí, solo tengo que coger y apretar el tornillico y ya está cambiado. Ya tenemos el portabrocas. Y ahora ya le ponemos el taladro, ya funciona. En esta posición me iría bien, por ejemplo, que lo quiero hacer es un tambor de revólver, pero para un portalápices. Y con poniéndolo aquí en esta posición, pues lo haré divinamente. Ahora voy a cambiarlo de esta posición a ponerla en esta otra, para poder hacer, por ejemplo, un chavetero o un cuadrado, un hexágono. Pues entonces tendré que cambiarlo, pues cojo y lo saco de aquí. Y se pone así, para poder hacer un chavetero. Y lo pongo en esta otra posición. De que esta pieza tiene que encarar aquí. Ahí. Y ya aprieto la tuerca que sujeta la torreta. Para que me quede totalmente a escuadra, hago lo mismo que en el otro lado. Apoyo así la torreta contra el chariot y ya ahí me queda perfectamente a escuadra. Ya puede subir y bajar. Aquí estamos en las mismas. Si lo pongo en el 10, sería el centro del punto. Aflojo este prisionero y lo saco. Y le doy la vuelta. Así de fácil. Tengo que quitar esta pieza, que esta es la que sujeta el taladro, y ponerla por el otro lado. Estos son los cambios que tengo que hacer. Y la pongo por aquí. Y de aquí también lo tengo que sujetar, porque esto también se lo he tenido que girar. Apretamos y ya está. Ya puedo poner aquí una broca o lo que queramos. Aquí también puedo poner un plato universal pequeñito que tengo, pero es pequeñito, pero demasiado grande para aquí. Pero como lo tenía, pues lo he adaptado. Saco el portabrocas y le puedo poner este plato. Ya os he dicho que es demasiado grande, que no sé si lo emplearé nunca. Como lo tengo, pues se lo he puesto. Si un día tengo que poner una broca un poquito más grande, una fresa que no tenga pinza para la fresa, pues la puedo poner aquí en este platico. Nada más es para eso. Voy a quitar el portabrocas
de aquí y voy a poner el portapinzas con su fresa y ya vamos a empezar a trabajar. Para eso voy a quitar primero el taladro, el portabrocas y veis estas dos posiciones que he dicho antes. Esta ahora la tenía aquí, pero si este portabrocas se lo quisiera poner retrasado, lo podría poner aquí y entonces aquí me permite trabajar ya con diámetros mayores que te pueda tener la pieza. Y así pues gano sitio. También podemos trabajar en conos, podemos variarlo así como queramos, el chariot. Hasta ahora ya hemos visto todas las posiciones que tiene este fresador y cómo se instala, y ahora quedaros que vamos a ver cómo trabaja. Voy a hacer aquí en esta punta un hexágono de 22 milímetros, haré un chavetero también de 8 milímetros y después en otro hierro un poquito más grueso vamos a hacer un taladro. Amiga, este fresador, las historietas que tiene. La fresa ya está rozando. Y ahora voy a proceder a darle profundidad. Bueno, voy a cambiar de posición al siguiente plano. Y aquí es esencial, es el bloqueo del cabezal porque si se nos moviera ya no se saldría la pieza bien. No sé si lo he dicho antes, pero la fresa que estoy utilizando es de 12 milímetros de diámetro. Pues ya lo tenemos. Ahora voy a probar a ver si he tenido suerte y me ha quedado bien a la primera, porque la idea que llevaba es para hacerlo para una llave de 22 milímetros. Este es el juego que tiene. Ha quedado bien, más o menos. A ver si entra en todas las posiciones. Tiene el pequeño juego que tiene, es normal de una llave de estas. Ahora mediremos a ver cómo ha quedado. Bueno, yo creo que está en 21,92, 93. Bien, correcto. Ahora tendremos que hacer un chavetero, pero antes os voy a enseñar más. ¿Veis la carrera? La carrera está hasta donde llega. Fijaros desde el centro
lo que sobrepasa hacia arriba. Pues lo mismo, desde el centro nos bajaría hasta el fondo. Y esto, bueno, pues esto aquí podemos hacer muchísimas cosas, con esta carrera bastante larga. Ahora quiero hacer es un chavetero de 8 milímetros. Para eso tendré que poner la aguja que me señale al 10 y ya lo tendré en el centro del punto, que me interesa que esté en el centro. Más o menos está ahí. Esto lo hice después de haberme hecho el fresador. En principio me hice esta pieza. Esta pieza la pongo así, ¿veis? Y se queda enrasada aquí en el portaherramientas, pues es que está también al centro. ¿Veis cómo coincide? Aquí le he puesto, ¿ves? Esto es una funda de plástico. Mira, de este plástico igual la he metido a presión hasta aquí, y esto lo he puesto para evitar este movimiento. Si hace este movimiento el taladro, que no haga ruido, simplemente para eso, ¿ves? Ya no choca metal contra metal y amortigua. Si se mueve un poquito, pues hace menos ruido. Esta es la chaveta que le voy a poner, que es una chaveta de 8 milímetros, más o menos, y tiene una longitud de 51 milímetros aproximadamente. Y le voy a dar una profundidad de 4 milímetros y medio, que sería lo que le correspondería a una chaveta de 8 milímetros. Bueno, se roza. Y me lo pongo a 0 para saber la profundidad que le tengo que dar. Bueno, le falta pues 1,5 milímetros más de profundidad. Le voy a dar una lijadica para quitar las pequeñas rebabas que han quedado, que son muy pocas, casi nada, pero sí. Me ha quedado una profundidad de 4,44, ya es suficiente para un chavetero de 8. Pondremos la chaveta a ver qué tal va. Y lo hemos hecho en 2 pasadas. Pues así ha quedado. Aquí tengo este material también de redondo de acero F114, pues le voy a hacer un taladro, pues de 35. Le haremos el taladro y ya con esto ya terminamos. Voy a poner aquí, es el portabrocas. Entonces tengo que quitar el taladro y la pinza que sujeta las fresas. Taladro fuera. Bueno, pues ya veis cómo funciona este fresador, y si os gusta, pues bueno, pues ya haremos más adelante un vídeo, lo desmontaremos y daré medidas, explicaré los pasos que he dado para construirlo y todo lo que he tenido que discurrir, porque aunque parezca sencillo, pero no os creáis que he tenido que repetir piezas porque no me funcionaba correctamente. Voy a quitar la pinza y voy a poner el portabrocas. Y bueno, nada más tengo que aflojar este prisionero y sacarlo. ¿Ves? Así se saca de fácil y así se pone de fácil el portabrocas. Solo tengo que me encare en este culo de huevo,
que me encare el prisionero y hasta ahí, esto ya no se puede mover. Y esta ya la he explicado también, que es otra posición para ponerlo pues más retirado si me hiciera falta. Muchos me diréis que aquí mejor un motor, pero a ver, yo creo que con un taladro es más que suficiente, porque en el torno tampoco estamos todo el día entero haciendo chaveteros, ni engranajes, ni hexágonos, se hace de vez en cuando, porque yo cuando trabajaba en esta profesión todos los días no hacía un chavetero, había días que hacía 2 o 3 y ya está, y por eso yo creo que es suficiente con un taladro para mover el fresador. Primero con la broca de centrar, que siempre nos saldrá mejor. Ahora le pongo pues la broca de 8 milímetros. Hemos terminado las 3 pruebas que tenía pensado hacer. Ahora voy a sacar el material este de aquí del torno, pero bueno, ya se ha visto cómo se hace. Como he dicho antes, si este vídeo os gusta, pues ya haremos otro, que lo explicaremos más a fondo, lo desmontaremos y explicaré todos los pasos a seguir para que lo podáis construir vosotros mismos. También me interesa saber mucho es vuestra opinión sobre este fresador, si lo usaríais vosotros para vuestro torno y bueno, y si lo veis útil. Así que dejadme vuestros comentarios abajo. Y nada más, hasta el próximo vídeo.